bienvenidos nuevamente al segundo podcast de Pollos, Pollitos y Polleros. Hoy vamos a hablar sobre mamíferos y su aprovechamiento en la gastronomía. Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos, depende de la hora a la que nos vean. Empecemos hablando un poco de las generalidades de los mamíferos. Tomemos en cuenta que son animales de sangre caliente, que vienen de los reptiles y que su principal característica es tener pelo sobre su piel. Tienen termorregulación propia, no dependen obviamente de la luz del sol para eso, y son uno de los grupos más extendidos a nivel de todo el planeta. Consideremos también que el ser humano es un mamífero. Importante dato para la gastronomía, los mamíferos todos poseen carne roja, es decir, tienen alta cantidad de mioglobina porque suelen ser animales que tienen mucha actividad física. Dentro de estos vamos a destacar tres grandes grupos de los que vamos a hacer como una especie de comparación durante el podcast, que son la res, el cerdo y el cordero. Y al final vamos a hablar del conejo porque pues en nuestro país es muy poco extendido. Entonces, ¿qué les parece si empezamos? Amy, ¿qué nos puedes decir sobre la res como generalidades? Ok, la res se destaca por su sabor y calidad debido a varios factores: su extensión de tierras, climas, pastos, genética, métodos de cría y engorde con excelente sanidad y control de todos los procesos. Atributos que hacen que la res sea el gran alimento premium para el mundo. Entre los cortes primarios y principales de la res tenemos la espalda, el lomo alto, el lomo bajo, cadera, redondo y tapa. La carne se clasifica en categorías según la edad de los animales. Tenemos a la ternera, que es menor de 12 meses, la carne es tierna y con poca grasa. Añojo, entre 12 y 24 meses, la carne tiene un color rosado y mayor terneza. Y vacuno mayor, entre los 24 meses, la carne roja y sabrosa. Ok, vamos a ver si es que en el resto de animales la edad también hace que la carne sea más roja, más tierna o más grasosa. Entonces ahora vamos a proceder con el cerdo. Jeremy, por favor, cuéntanos las generalidades del cerdo. Ya. Para hablar un poco de lo que va haciendo el cerdo, sabemos que la carne de cerdo es una de las fuentes de proteína más populares y más consumidas de todo el mundo. El cerdo es una fuente importante de alimento que viene desde hace mucho tiempo y de varias culturas, debido a que tiene una facilidad de cría y la eficiencia de su conversión en alimentos. La versatilidad que tiene ha llevado a que se desarrollen diferentes tipos de grasas y que sabemos que generalmente nos aporta una gran fuente de nutrientes, minerales y vitaminas, como por ejemplo la vitamina B12, el hierro, el zinc, y además esta carne de cerdo contiene una alta cantidad de grasa, que puede incluir grasas saturadas, monoinsaturadas y polisaturadas. Como dato especial, sabían que hay más de 25.000 productos diferentes que se pueden derivar directamente del cerdo. Tenemos productos muy clásicos como son el jamón, los curados y la chuleta de cerdo. E incluso alimentos un poco más creativos como lo son la tocineta, el tocino ahumado y el salami. Ok, bueno, se nos adelantaste un poquito porque los valores nutricionales iban a ir al final, pero bueno, para que lo tomen en cuenta, el cerdo tiene una cantidad bastante considerable de grasa y alta descenso en proteína, ¿no? Y complementando la información que nos dijo Jeremy, recuerden que en Corteza tenemos un excelente roast beef y ese está hecho de res. Ahora vamos, por favor, a hablar del cordero con Julia. Claro que sí. Como ya sabemos, se le llama carnero al macho de la oveja y cordero o borrego a las crías, y todos ellos conforman el ganado ovino. Estos animales son criados por el hombre para su completo aprovechamiento, dado que los mismos son grandes productores de leche, carne, pero aún más por su buena producción de lana. En la gastronomía, su carne se considera tierna, de sabor suave, color blanquecino y es magra. Se suele consumir generalmente asada y es una de las más apreciadas. Comúnmente es sacrificado entre los 21 y 35 días después de su nacimiento. Estos animales se identifican como los primeros que fueron domesticados por el ser humano en el 11.000 a.C., concretamente en Irak. Se dice que hasta el año 4800 a.C., en el Neolítico, este tipo de animal llega hasta la península ibérica. Durante las épocas prerromana, romana, visigoda y musulmana, el cordero significó una de las carnes más importantes de cada cultura. Concretamente, en las dos primeras, la importancia del cordero se centró básicamente en la obtención de lana, aunque poco a poco se fue preferido para los banquetes de los romanos. Los musulmanes proporcionaron sin duda el mayor impulso en el consumo de este tipo de carne. El cordero es una de las carnes preferidas por la comunidad, ya que la carne de cerdo está prohibida por el Corán. Actualmente los principales consumidores son China, India, Nigeria, Pakistán, Turquía, Reino Unido, Francia, etc.
donde se representa el 65.3% del consumo mundial. La carne de cordero es clasificada normalmente por su edad, peso y raza, pero lo podemos resumir en tres. El cordero lechal, que se sacrifica antes de los 45 días de edad, pesa alrededor de 10 kilogramos y se alimenta principalmente de leche materna, lo que le da un sabor específico y especial. El cordero recental, que se sacrifica después de los 45 días de edad y antes de los pocos meses de vida, entre 20 y 30 kilogramos. Y el cordero pascual, nace durante la época de Pascua en Resurrección, se sacrifica después de los 100 días de edad y se alimenta de hierba y pienso. Ok, muchas gracias. Aparte de la clase de religión, si hay algún judío, ya sabe, aquí somos todos inclusivos, ¿no? Perfecto. Pasemos ahora a conversar un poco de los cortes respecto a estos animales, ¿verdad? Igual para aclarar, el cerdo y la res no son propias de América. Fueron introducidas en el momento en que hubo la conquista por parte de los españoles, pero pues se volvió una fauna doméstica que ahora está bastante bien adaptada. Y más adelante Emi nos va a comentar sobre una raza especial que tenemos en el Ecuador, que es un híbrido. Pero antes de entrar a eso, entonces entremos en materia de cortes. Y también vamos a comentarles un poco de recetas que son bastante consumidas a nivel mundial y nacional de estos animales. Entonces, Emi, vamos contigo. Ya. Okay. Entre los cortes más valorados para cocinar por su tenacia y sabor tenemos al solomillo, que es especialmente tierno y se cocina a la brasa, a la plancha o a la parrilla. Tenemos el lomo alto y bajo, que al despiezarlos se sacan piezas muy valiosas como el deshuesado y el chuletón como sin hueso. También tenemos la cadera, que está la babilla, que es una carne tierna que se usa para guisos. Tenemos la tapilla, que es una carne más seca, con la que se puede usar para freír o empanar. Y tenemos la última, que es tapa, que tiene muy poca grasa y es muy seca, así que se corta en cubos y se usa para guisos o estofados. Entre la región de la carcasa, donde se obtienen los cortes para consumo interno, que se destinan exclusivamente al mercado interno y no a la exportación, tenemos el beef ancho, el beef angosto, el cuadril, el lomo, la nalga, bola de lomo, bolita de cuadril, carnaza y garrón. Muy bien. Y ahora cuéntanos un poquito de las recetas o de las preparaciones que podemos lograr con algunos de estos cortes. Ok, tenemos primero la milanesa. Corte que se utiliza es contra, que tiene muy poca grasa y es muy seca. Se corta igual en cubos y se destina para freír o para empanar. Tenemos el churrasco, que proviene de la parte alta de la res, en la zona de la costilla. Este corte se caracteriza por su grano grueso y su infiltración de grasa, lo que le brinda un sabor intenso y una textura sabrosa. Y por último tenemos los asados enteros de bifes. Primero tenemos el beef de chorizo. El corte se encuentra en la parte del lomo del animal. Posteriormente la carne se corta en bifes que quedan en forma ligeramente triangular. El bife de chorizo se descompone de una pieza grande de carne cubierta de una capa de grasa. Esta capa, al cocinarse a la parrilla, es la que le brinda el sabor especial en la cocción. El bife de chorizo es una carne suave por el gran marmoleado que presenta. No requiere ni una gran cantidad de sazonadores. Un poco de sal sería suficiente para resultar de un increíble sabor. Y tenemos también luego el tomahawk. Es una de las piezas más deseadas en la mesa. Se trata de un corte extraído de las costillas delanteras de la res, conservando el hueso, lo que le da una forma de hacha a la que se debe su nombre. Esta pieza de carne premium es una auténtica fiesta para los sentidos. Se puede apreciar su sabor y textura mientras se disfruta de su increíble aspecto. Y por último tenemos el lomo. Es un corte de res bastante suave, sin mucho marmoleado y que se cocina rápidamente sin endurecerse. Esto es porque el lomo no es un músculo de res. No es un músculo que la res use mucho y no contiene mucho tejido conectivo. Ok. Bueno, Jeremy, cuéntanos tú un poquito de los cortes, las preparaciones. ¿Cuál es el tipo de chancho que te gusta más? Listo. Directamente para mis compañeros y para todos los que nos estén viendo, hay que saber que antes de mencionar cortes o directamente cómo cocinar el cerdo,
tenemos que saber que también varía de acuerdo al tamaño que puede tener. Si hablamos directamente de una cochinilla, un cochinillo o un suckling pig, estamos hablando de un cerdo de entre 18 y 25 libras. Normalmente el cerdo que se vende en el mercado es conocido como resting pig, el cual tiene de 40 a 150 libras, y los cerdos mayores que son utilizados para otro tipo de cosas pesan normalmente entre 160 a 200 libras. Teniendo este concepto directo, podemos decir que el cerdo directamente se divide en varios cortes. Tenemos primero el lomo, de donde salen cortes como son el solomillo, igual que en la res, y también tenemos las chuletas de lomo, que es algo muy común que comemos en el día a día. Luego tenemos el costillar. Dentro de lo que va siendo el costillar tenemos la separación de las costillas en sí, como son el spare ribs, las sandwich star ribs y las baby back ribs. Y también tenemos lo que es panceta, de donde salen los diferentes tipos de ahumados, y un alimento muy interesante y muy conocido como es el tocino. Tenemos luego la paleta de cerdo, de donde sale diferentes tipos de variedades de jamones. Tenemos la pierna, de donde sale otra preparación de la que les voy a hablar más adelante. Y tenemos cortes secundarios que se comen un poco menos común, pero también se comen dependiendo de la región o los países. Como por ejemplo aquí en el Ecuador consumimos mucho lo que es la carrillera, que sería básicamente las mejillas del cerdo. Hablando un poco directamente y entrando en el punto de lo que van siendo las preparaciones, podemos hablar de la cochinilla o el cochinillo asado, que es el lechoncito. Es una preparación clásica de la cocina española y de países de habla hispana en general, y sabemos que la cochinilla en sí es una preparación que es básicamente al horno o asado, por así decirlo. Es un lechón marinado, pero previamente curado, que luego tiene que quedar con la piel crujiente y la carne tierna y jugosa. Tenemos también las costillas a la barbacoa, como les decía hace un momento, las baby back ribs. Son comúnmente preparadas de esta forma en la barbacoa, o si no también en salsa barbecue. Tenemos la cochinilla pibil, la cual es una preparación muy famosa del Estado de México, en la región de Yucatán, la cual consiste básicamente no en un corte en específico, sino en varios cortes de carne, incluida menudencia como la lengua, y que se mezcla para realizar una preparación de cerdo en base de un caldo. Y luego tenemos una preparación interesante de la pierna, como es el jamón serrano. Es un tipo de jamón curado español, el cual es elaborado a partir de la pierna trasera del cerdo, que se sale y luego se cuela en un ambiente fresco para luego servir. Y por último, teniendo dos preparaciones muy famosas aquí en el Ecuador, tenemos lo que es la fritada y el hornado. Dos preparaciones que por lo general se realizan con lomo o con una parte de cerdo que se magra, donde también se le incluye pedazos de piel, por así decirlo, para darle textura al chicharrón. Eso es importante, ¿no? Que la fritada tiene más de una técnica de cocción. Empezamos en una cocción en húmedo, ¿no es cierto? Como si fuéramos a hacer una especie de estofado, luego terminamos en un confit. Es súper importante, súper técnico, además, más allá de que es una comida súper criolla, pues, para que vean que hay nivel de gastronomía en el Ecuador. Vamos ahora a conversar un poquito del cordero. Cuéntanos, Julie, ¿qué cortes son los más apreciados del cordero y qué preparaciones se pueden realizar con estos? Claro que sí, los cortes más apreciados del cordero normalmente son el pecho y la pierna del cordero. Esta parte incluye especialmente los huesos de costilla, cartílago, huesos del pecho y piernas. Es una de las piezas más consumidas a nivel mundial, y esta carne de cordero es mucho más magra que las otras y destaca por ser muy jugosa y tierna. Normalmente se puede realizar riblets, que son costillas cortas y planas del cordero. El pecho se puede realizar estofado de carne e incluso carne molida de cordero. También tenemos el hombro, la parte del hombro especialmente, que incluye piernas, primeras costillas, brazo, paletilla y la columna vertebral, que vendría siendo el lomo. Con esta parte se podrían realizar asados de paleta, chuletas de hombro, estofado de carne, e igualmente se podría realizar carne molida. También tenemos el hotel rack. Rack es un corte de origen francés que se corresponde con la chuleta del lomo alto. El hotel rack incluye las partes finales del costillar y los huesos de la espalda. Con esto se podría realizar costillas asadas a la parrilla, asado de corona, chuletas, etc. Después tenemos el lomo, que puede ser con o sin flanco. Incluye parte del costillar, está un poco más centrado. Con esto podríamos realizar un lomo asado o chuletas de lomo. Y por último tendríamos específicamente la pierna. Los huesos que incluyen esta zona es la columna vertebral, parte de la columna vertebral, coxis, pelvis, el hueso redondo y el shank trasero. Con esto podríamos realizar asados, chuleta de pierna, chuleta de solomillo y caña. Como yo lo mencioné en la introducción del cordero, esta carne se suele consumir mayormente en Medio Oriente.
Se suele servir acompañada de guarniciones como verduras, patatas, puré de verduras, etc. En la cocina turca es muy popular el consumo de carne de cordero asado, como el kebab o el Iskender kebab, que consiste en trozos de cordero picada que se marina y se macera con ajo, aceite, vinagre y muchas otras especias. Y posteriormente es asada y servida en salsa de tomate y yogur. Muy bien. Me entró la duda, de pronto después lo podemos responder. Cuando aquí hacemos el seco de cordero, el seco de borrego, perdón, servirá tener un poco de fundamento de esto del cordero. ¿Se parecerá en algo? Después vemos. Después lo averiguaremos. Muy bien. Muy bien. Bueno, ahora vamos a conversar un poco de los términos y las temperaturas de la carne, ¿no? Porque es súper importante no matar la proteína 2 veces. Sabemos que en el Ecuador tenemos cierto conflicto con comer apropiadamente, digamos, culinariamente bien la carne. Entonces, Emi, cuéntanos un poquito de los términos de la carne y qué pasa en la cultura ecuatoriana. Ok, a ver, tenemos primero el término crudo, que es a 49 grados centígrados. Tenemos el término medio crudo, que es a 55.5 grados centígrados. Tenemos el término medio, a 60 grados centígrados. Medio cocido, 65.5 grados centígrados. Y bien cocido, 71 grados hasta más. En Ecuador, normalmente las personas suelen consumir entre 3/4 y bien cocido o bien hecho. Bien suela de zapato. Bien suela de zapato. Bueno, y a estos términos también se los suele conocer como blue pasado, medio pasado, 3/4 pasado, ¿no? Entonces depende de la temperatura interna. Lo importante es saber que en los 49 grados empieza el término blue, que para mí es una de las mejores formas de comer y también depende mucho del corte, ¿verdad? No sé, de pronto, si tienes por ahí la información, la tomahawk, ¿cuál es la mejor manera de consumirla? Y si no, no te preocupes. Normalmente la tomahawk, como trae todo este espectáculo de que te flambean en la mesa y viene en una tabla caliente, entonces en una piedra caliente, suele manejarse más o menos una temperatura interna de hasta 55 grados, ¿no? Para sacarla en término medio, porque se sigue cocinando sobre la tabla. Y además a los 55 grados la grasa del tomahawk suele ya empezar a tomar un buen color y se derrite bien a lo largo del músculo. Entonces es por eso que la mejor manera de consumirla es justo a término medio. ¿Qué pasa con el churrasco aquí, Emil? ¿Te acuerdas que hay una diferencia grande entre el churrasco que originalmente es de Brasil y el que comemos aquí? No pasa nada. Ahora, normalmente el churrasco suele ser una carne que es bastante gruesita y bueno, se suele consumir entre medio y medio pasado el término normalmente, pero aquí en el Ecuador hemos reinterpretado el churrasco y aquí espalmamos la carne, si normalmente la punta de cadera se espalma mucho, la hacemos muy grande y la dejamos muy fina, luego la freímos y acompañamos con arroz, papas y los huevos. Entonces creo que esa es una de las principales diferencias de cómo nos apropiamos de un plato que no era nuestro. Creo que ahora se consume mucho a nivel de todos los restaurantes, ¿no? Incluso se le considera que es un plato nacional de la sierra al menos. Ok, vamos ahora con nuestro querido Jeremy. Cuéntanos. Ya. Cuando hablamos directamente del cerdo no hablamos de términos en sí. ¿Por qué? Sabemos que el cerdo es un animal que contiene una alta cantidad de enfermedades que se pueden transmitir directamente a los humanos. Tenemos el virus como es el virus de la influenza A y tenemos la triquina que genera triquinelosis en los seres humanos. Entonces, hay una temperatura estándar generada para el cerdo y su cocción en sí. Se dice que normalmente la temperatura de seguridad son 68 grados, pero por lo general se dice que se puede comer con una temperatura interna de 63 grados centígrados, pero con un reposo aproximado de 3 minutos. Cosa que varía también si hablamos de embutidos en sí, porque si hablamos de carne molida de cerdo y embutidos, tienen que estar cocinados directamente a 71 grados centígrados en adelante. ¿Por qué solemos pasar el cerdo a esas temperaturas? ¿Verdad que ahorita hablaste de un poco de bioseguridad? ¿Y por qué la res no? Ahí acordándonos un poco de lo que el chef nos enseñó y tomando en cuenta las tasas de sanidad. Hay bacterias que son termosensibles, hay microorganismos que son termosensibles y otros pues que no. Recuerdan que en el capítulo anterior hablamos del pollo. El pollo tiene una bacteria que se llama salmonella. Entonces esa bacteria es súper resistente, incluso hay estudios que demuestran que no, ni con congelamiento ni con ebullición muere.
Pero en los mamíferos, sobre todo en estos animales que estamos mencionando, hay menos microorganismos que son de tan alto riesgo. La res tiene, digamos, la capacidad por el tipo de fibras musculares y por el tipo de tejido adiposo de capturar los microorganismos hacia afuera, hacia la parte más externa. Entonces, si es que calculamos las temperaturas, y normalmente afuera podemos alcanzar 74 grados en la superficie y adentro todavía tener un término bastante adecuado como el término medio, por ejemplo, versus el cerdo que tiene bacterias más peligrosas, sobre todo parásitos más peligrosos que sí requieren de por lo menos pasar los 65 grados para que estos mueran. El cordero tiene alguna característica similar al de la res, entonces por eso suele manejarse más el término medio, que es el que más se consume, a menos que sean hamburguesas. Entonces vamos con Julie, que nos comente un poco de la temperatura y que nos cuente un poco de la extensión de los platos también. Bueno, normalmente el cordero, al ser considerado una carne roja, se puede recomendar cocinarlo un poco más allá de los 62.8 grados centígrados. Normalmente esto se ocupa para preparaciones como por ejemplo el rack de cordero, que es también uno de los platillos que revisamos en clase. Si no estoy mal, lo sacamos a una temperatura de 58 grados centígrados antes de alcanzar su punto máximo por el calor residual para que se quede cocinado fuera. Así que sí, esa normalmente es la temperatura recomendada como cualquier carne roja. Normalmente aquí en el Ecuador, por ejemplo, también podemos consumirlo como chuleta y eso podríamos servirlo a unos 3/4 de término fácil. Al menos hablando de carne de cordero. Ok. Listo. Pasemos entonces ahora a conversar un poco de las propiedades nutricionales. Veamos qué carne tiene más contenido graso, qué carne tiene más contenido proteico y pues sería como más conveniente también para el balance de vitaminas. Entonces vamos contigo, Emi. Ya. Por 100 gramos tenemos total de grasas 15 gramos, de proteínas 26 gramos. Tenemos que en vitamina C 0%, vitamina B6 el 20%, magnesio el 5%, el calcio 1%, vitamina D 1% y colesterol 90, potasio igual 318. Ok, 318 microgramos, pero... Microgramos. De pronto tienes el dato del hierro. 14%. Ajá, por eso la carne de res es uno de los mejores aliados para prevenir anemia. Y es por eso que suele mandarse a consumir bastante volumen de carne roja, sobre todo de res, en pacientes que tienen principios de anemia o un valor de la sangre que se llama hematocrito, que está disminuido. Vamos ahora con nuestro pedido. Dime. O sea, a mi mamá le dio anemia y le mandaron a consumir hígado de res. Sí, correcto. El hígado de res, mejor dicho, el hígado de todos los mamíferos, tiene un altísimo contenido de hierro y vitamina B. También un poco más de vitamina D que el resto de la carne. Es por eso que es uno de los mejores aliados también, tanto para ganar peso como para perder peso, para ganar masa muscular y también al ser el centro químico de procesamiento de toda la dieta del mamífero, está plagado de nutrientes. Entonces tienes buena cantidad de grasa, tienes bastante hierro, incluso puedes llegar a tener hasta un 1.6 veces más hierro que el resto de la carne. Y hay componentes oligoelementales como el selenio, el manganeso, que son de difícil consumo si es que solamente comes la carne. En el hígado tienes esa ventaja, igual que en muchas vísceras. Vamos, Jeremy, cuéntanos un poco del valor nutricional del cerdo. Cuando hablamos de la carne del cerdo, nos referimos a una carne con un contenido muy alto de grasa. Por cada 100 gramos de carne de cerdo tenemos aproximadamente 242 kilocalorías, 27 gramos de proteína y 14 gramos de grasa. Estas grasas se dividen en grasas saturadas en un 5.4 gramos, grasas monoinsaturadas de 6 gramos y grasas poliinsaturadas en 1,5 gramos. Y consideramos también que tiene una cantidad muy alta de colesterol, como son 88 miligramos, que se puede considerar la proteína animal con una mayor cantidad de grasa, pero es más dependiendo del corte del cerdo. También tenemos vitaminas y minerales dentro de este, el cual nos puede ayudar mucho en lo que va haciendo directamente la salud, como son la vitamina B1, que se ve representada en la tiamina, con 0,8 miligramos. Tenemos vitamina B2 en la riboflavina, de 0,3 miligramos, vitamina B3 de 6,8 miligramos, y tenemos vitamina B6 y B12. Tenemos también hierro en 1,2 miligramos,
zinc en 2.4 miligramos, fósforo en 196 miligramos y tenemos magnesio en 23 miligramos. Y también podemos considerar que hay ciertas partes del cerdo que contienen una alta cantidad de colágeno. Ok. Especificando que todos Entonces, estos datos, claro, son por cada 100 gramos de carne de cerdo. Estamos hablando de propiedades muy altas, hablamos del animal en general. listo, vamos contigo, Julia. Claro que sí, la composición nutricional del cordero no varía tanto a diferencia de los otros animales que estamos revisando ahorita. Por ejemplo, por cada 100 gramos de carne de cordero puede contener aproximadamente 51.7 gramos de agua, 32.7 gramos de grasa y 15.6 gramos de proteína. Contiene una gran cantidad de vitaminas B, como la B12, B3, B6, B2 y B1. También minerales como selenio, potasio, fósforo, sodio, magnesio, calcio, zinc y hierro. Claro que ninguno de estos minerales alcanza más de los 400 miligramos en las 100 gramos de carne que acabo de ejemplificar, pero hacen una gran diferencia en el consumo de este tipo de carne. Por ejemplo, prevenir anemia, favorece la pérdida de peso debido a que la carne es mayormente magra. También favorece bastante la actividad metabólica. Al contener vitamina B9, también contiene una gran cantidad de ácido fólico que ayuda en el embarazo. Es beneficiosa para la piel debido al omega 3 y el ácido linoleico que se basa en el omega 6. Hay estudios que prueban que reduce el riesgo de cáncer, al menos un poco reduce el riesgo de cáncer. Así es. Si tenemos omegas, también tenemos cierto nivel de protección cardíaca, ¿no? Y como pueden ver, no siempre la grasa significa malo. En este caso, pese a que tenemos más contenido graso en el cordero, esto también va a provocar que nos saciemos más rápido y por lo tanto comamos menos. Obviamente va a tener un mayor aporte calórico, pero pues, si se sabe balancear la nutrición, va a prevenir un montón de enfermedades. Entonces, para ir cerrando el capítulo, al menos de sus comparaciones, y luego ir con el pobre conejo que me toca a mí, vamos recordando el valor proteico de cada uno de los animales para que el público después más o menos vaya sacando sus conclusiones. Entonces, Emi, recuérdanos cuántos gramos de proteína por cada 100 gramos de carne tenía la res. Ya, tenía 26 gramos de proteína. Ok, Jeremy, El cerdo contiene 27 gramos de proteína. Julie. El 15.6 gramos de proteína. Ajá, entonces ya sabemos qué animal consumir menos a la semana, pero pese a todo consumirlo, ¿no? Más o menos, sacando las conclusiones. Ahora vamos con el conejo. El conejo en el Ecuador tiene realmente muy poca extensión a nivel alimentario. ¿Por qué? Porque pues si se lo come tal vez dentro de la dieta ecuatoriana ocupará menos del 1%. A diferencia del cuy que pues sí alcanza hasta un 15-16% dependiendo de la región. ¿Cómo se consume el conejo aquí en el Ecuador? Pues bueno, la manera en la que se suele hacer es asado, sobre todo en la provincia de Tungurahua. Pero antes de comentarles más o menos cómo se consumió al menos en mi familia, que es de esa provincia, voy a hablar un poco de que, bueno, también es un animal, un mamífero, también es de carne roja, y de acuerdo a la gastronomía francesa, se lo suele separar en los cuisses, que son las extremidades, y el rablet, que es el centro. No suele ser un animal en el que se consuman las vísceras, y también es un animal de cría muy rápida. Aproximadamente entre los 3 y 6 meses ya suele ser sacrificado, porque al ser un animal de muchísima actividad, su carne endura muy rápido. Entonces, cuanto más tierno es mejor. O sea, apenas deja de ser un gazapo y se vuelve, digamos, un conejo maduro, porque a los 6 meses ya entra en una edad reproductiva, tiene que ser consumido. La carne del conejo tiene una particularidad, que es que no posee demasiada fuerza de sabor, entonces necesita ser aliñada de manera generosa y abundante, igual que la del cuy. ¿Cómo suele prepararse? Pues aquí primero, después de ser sacrificado, se lo suele lavar con un poco de cal, porque la piel el pelo de la piel es bastante difícil de sacar, sobre todo porque tiene una especie de lanugo. Y luego se utiliza ajo, comino, especias que en Tungurahua suelen ser perejil y cilantro normalmente secado al sol, sal, pimienta, y eso se tiene que dejar reposar por lo menos una noche. Y luego se lo empala, tal cual se hace el cuy, y se lo prepara hasta que la piel tueste. Ahora en otros países, como por ejemplo en Francia, sí es bastante más común utilizarlo como balotín,
o a veces también se preparan ancas de estos animales. En Europa es bastante más consumido. Y aquí en el Ecuador tenemos dos grandes razas, digamos, de engorde, que es la española y la Flandes, que son razas que se hacen muy grandes, que incluso pueden llegar a medir más que un gato. Y aquí, más que nada, no es tan cárnico el conejo, sino que lo que se le utiliza es para quitarle la piel y utilizar esto para elaborar textiles. Más allá de eso, es importante saber que el conejo, pese a su tamaño, tiene una composición nutricional bastante interesante. Llega a tener hasta 21.7 gramos de proteína, va desde un rango de 20.5 a 21.7 de proteína. Es súper alto en contenido de hierro, tiene hasta el 17% de hierro, y tal vez es el animal que tiene la mayor concentración de vitamina B6, que tiene que ver con el ánimo y con el apetito. Llega a tener hasta el 23% de concentración. Fuera de eso, pues la composición del conejo no es de mayor riqueza, porque al igual que el cordero, son animales que no consumen demasiada agua, por lo tanto, no suelen tener muchos oligoelementos. En el caso del cordero es también lo que favorece la cantidad de grasa. Como el conejo es más activo, tiene menos grasa. Eso creo que es lo que les puedo contar sobre el conejo. Y ahora vamos a pasar a conversar un poco de las anécdotas que hemos tenido con estos animales, ya para terminar nuestro podcast. Julie, cuéntanos, ¿qué anécdota te acuerdas del cordero? El cordero, más o menos, me acuerdo cuando probé por primera vez, que no fue muy reciente, fue bastante reciente de hecho. Nunca me había atrevido a probar algo como el cordero. Sinceramente a mí me da bastante pena pensar en que me estoy comiendo algo muy parecido. O sea, es básicamente una oveja en chiquito y eso lo hizo peor. Pero fue recientemente en Zuleta, camino a Ibarra. Ahí hay unos restaurantes que saben vender borrego, pero también cordero. La primera vez que lo probé fue junto a mi familia. No estaba muy dispuesta a probarlo, pero mi familia me convenció. Y ahí me ven comiendo cordero por primera vez, sintiendo no tanta diferencia con la res, pero sí se siente el verdadero sabor a cordero en este tipo de lugares, más porque están hechos a leña y porque el cordero tiene un sabor significativo, o sea, tiene un sabor que resalta bastante. Así que mi primera experiencia fue bastante buena, me terminó gustando mucho y ahora es uno de los platos que más pido cuando vuelvo por allá. Cuando fuiste a Zuleta, ¿en qué término te pasaron el cordero? El término bien cocido. Recontra cocido, ¿no es cierto? Es típico del norte. Gente ecuatoriana, ¿qué puedo decir? Ajá. ¿Y qué tal tu experiencia probando una costilla a término medio, técnicas y en proteína? También fue bastante sorprendente porque, como yo había dicho, muy recientemente por primera vez lo probé, así que probar también por primera vez una carne a término fue una experiencia totalmente inolvidable, pero lo disfruté bastante, más porque no se sintió tanto el sabor a cordero como la primera vez, pero esta vez diría que fue muchísimo más sabrosa cuando se sirvió a término y bien preparado, una de las mejores cosas que he probado. Excelente. Emi, cuéntanos alguna anécdota importante que tengas con la res. Bueno, me acuerdo que un sábado por la noche fui con mi familia a un restaurante. O sea, me acuerdo que nos recomendaron mucho por sus carnes a la parrilla. Entonces fuimos, pedimos la orden y no nos pasaban. Se demoraron mucho, como 20 minutos, media hora. Y cuando nos pasaron, vimos que la carne estaba súper quemada, súper bien hecha y al momento de cortar estaba cruda. Nos quejamos con el mesero y nos dijo que se lamenta, que nos va a volver a pasar nuestros platos. Entonces nuevamente le esperamos y al final igual la carne esta vez estuvo cruda, pero solo como que un poquito como sellado. Y ya simplemente nos fuimos, porque igual fue una mala experiencia. Ya. Y cuando estuvieron en la clase de proteínas en mí, ¿qué tal los términos de la carne? La verdad no me gusta la carne media cocida y a mí me gusta bien hecha. Y no probé porque sí me daba cosita, pero estaba suave la carne, estaba muy rica. Ajá. Ok. Bueno, tienes que darte chance para probar la carne un poquito menos seca. Blue, término blue. Bueno, Okay. blue está bien.
No pedimos que te arrestes con el blog al principio, pero dale un 3/4 o un término medio pasado. Ahí el Jeremy es bueno para secar la carne, pero no dejarla bien cocida. Aunque Entonces igual es ahora que vamos nosotros con, comimos lo que el Ami no comió ese día, le agradecemos mucho, la verdad. ahora vamos con nuestro querido amigo Jeremy para que nos comente un poco de su anécdota con el cerdo. En la clase de proteínas yo no iba a comer las baby back ribs en sí, porque yo había tenido una mala experiencia hace unos 5 años, sí, con las costillas. Yo no soy mucho de consumir cerdo, no consumía mucho cerdo porque me hacía daño, no sé. Antes me dedicaba a un deporte y pues, me hacía daño. Entonces, un día me iba a ir a comer con mi familia a un lugar llamado Carbonileños, donde literalmente, como el nombre lo dice, nos dan comida asada. Cada quien se pidió lo que quería, mi papá se pidió, me acuerdo, un ribeye, y mi mamá se pidió pollo, mi hermana no comió, y por que me dio curiosidad, yo decidí pedir unas baby back. Justamente ese día me quería dar el lujo de comer un poco de cerdo. Como te digo, este trabajo me ayudó a darme cuenta y a preguntarme a mí mismo cómo debo almacenar bien el cerdo. O sea, la temperatura de refrigeración obviamente entre 0 y 4 grados, congelación a menos 18 grados, empacar para que tenga una larga vida útil y a qué temperatura se debe servir. Porque yo tuve un gran problema. Cuando me llegaron las costillas a la mesa, yo las veía como una súper buena imagen. Pensé que me iban a gustar todo súper rico. Estaban en salsa barbecue. Cuando yo me metí un pedazo en la boca, sabía. Es un sabor inexplicable, pero podrido. Era literalmente podrido. Creo que es Yo la me mejor acuerdo. descripción que puedes dar para el sabor. Sí, o sea, Podrido. no puedo decir un sabor en sí porque era una combinación de tantos sabores desagradables. Que ni la salsa ni siquiera arreglaba nada. Y yo pregunté, yo comencé a tocar esto y vi que la carne se desmechaba y dije, o sea, en cierto punto me imagino es normal. No conocía mucho sobre los términos de carne ni la carne de cerdo en 100 costillas. Pero fui al baño y tuve que botar toda la comida y dejé la comida ahí. Lo que hice inmediatamente fue, en los tiempos de tener una moto, dejé a mi familia ahí sentado. Yo me enojé mucho conmigo mismo, con el restaurante, con mi familia en sí. Cogí la moto, me fui. Bueno, casi me choco y llegué a mi casa y no, dije que nunca más voy a comer costillas de cerdo. Hasta el día que Jorge dijo, date la oportunidad de proteínas y yo volví a probar. Ahora sí ya como cerdo normalmente. Esa es mi mala experiencia. Sí, mi señora Murillo, ya le quitamos ese sesgo ahí. Si nos ve mamá de Jeremy, ya come cerdo. Sí. Ahora les cuento, verán. Fuimos a Tulcán, mi familia paterna es de allá, y pasamos por San Gabriel, que es un pueblito antes de Tulcán. Ahí hay una escuela que en ese tiempo era como innovadora en esta cuestión de la crianza de animales. Entonces entramos a la escuelita, un familiar mío era el rector de ahí en ese tiempo. Creo que tenía 8 años y nos hizo pasar al laboratorio de crianza. Ya había un conejo. Así me alejo para que más o menos hagan la idea. Estaba agazapado y era de este porte. Sí, sin exagerar, medía unos 45-50 centímetros. Y el chico que estaba encargado lo sacó y lo cargó, entonces el conejo se estiró y creo que era más alto que yo, que no es muy difícil, pero era más alto que yo. Ajá. Y yo me quedé helado, me pregunté, ¿y ese perro? Y me dicen, no es perro, es conejo. Ok. Y bueno, ya después pasamos a ver a las vacas, a los caballos, y nos invitaron a comer. Entonces el conejo se llamaba Box porque era idéntico al Bugs Bunny, era blanquito en el pecho y gris por las orejas y el lomo. Nos invitan a comer y nos dan de comer algo que físicamente parecía cuy, pero era enorme. Y luego me dicen, te estás comiendo al Box. Fue bastante traumático para un niño de 8 años haber acariciado lo que estaba comiendo no hace mucho tiempo. Así que por favor, no les den de comer mascotas a sus niños. Muy bien, chicos, estamos cerrando. Gracias a la audiencia. Ya saben, cuando dimos nombres de restaurantes no era con un ánimo de ofender, tal vez fue un mal día, pero así que perdón por eso. Nos vamos a ver en un próximo capítulo en el que vamos a hablar un poco de pescados y mariscos. Gracias, será para una próxima ocasión. Se despide Jorge. Nos vemos en una próxima ocasión. Me despido. Mi nombre es Jeremy. Lo quiero, chef. Chao. Chao, nos vemos.
En una próxima ocasión. Chao, chao.